Bueno, buenas tardes a todas y todas. Bienvenidos a este conversatorio del Museo de Historia Natural de Valparaíso. Mi nombre es Lilian López Lavé y soy la encargada del área de Patrimonio y Arqueología del museo. Entonces vamos a hacer este conversatorio de arqueología urbana de Valparaíso, develando la historia de la ciudad, el legado del sitio arqueológico Plaza O'Higgins y su vinculación con la comunidad dieguita de Valparaíso. En esta oportunidad, entonces, tenemos a la señora María Esther Campillay Gomolán, matriarca de la Asociación Dieguita Guacalagasta de la región de Valparaíso. Buenas tardes, señora María Esther. A Charles Garzó Saavedra, arqueólogo a cargo de las excavaciones de la Plaza O'Higgins. Buenas tardes, Charlie. Y a Gabriela Carmona Charafia, arqueóloga del Museo de Historia Natural de Valparaíso. Buenas tardes. Buenas tardes. Gabriela. Entonces, la modalidad, por favor les voy a pedir que tengan los micrófonos en silencio. Y la modalidad va a ser que les vamos a presentar una introducción del conversatorio. Luego se van a hacer preguntas a los participantes y todas las preguntas que ustedes tengan, por favor, las van haciendo por el chat, porque de esa manera después me las van a ir enviando a mí para que yo las pueda leer y se puedan contestar. Entonces vamos a tener un primer bloque, que son una pregunta a cada uno de los tres participantes, y de ahí vamos a dar lectura a algunas preguntas. Tenemos una hora para este conversatorio, así que esperemos que podamos darle respuesta a la mayoría de las preguntas, pero si es que hay preguntas que queden, que no se puedan contestar, entonces las podemos canalizar a través del mail del museo, que se los vamos a colocar aquí en el chat, pero que es mhnb.gov.cl, perdón, mhnd@patrimoniocultural.gov.cl, que se los vamos a poner de todas maneras en el chat para que ustedes puedan mandar alguna pregunta y nosotros se las canalizamos a los invitados. Bien, entonces, durante la ejecución del proyecto de construcción de los estacionamientos subterráneos de la Plaza O'Higgins, desarrollado entre 2016 y 2017, se realizaron varias intervenciones arqueológicas producto del hallazgo de ocupaciones históricas y prehispánicas. El trabajo arqueológico, llevado a cabo por el equipo del arqueólogo Charles Garzó, dio cuenta de la presencia de poblaciones asentadas en el antiguo barrio El Almendral de Valparaíso, correspondiendo a al menos 4 etapas distintas del pasado de la ciudad-puerto. El más antiguo se trata del hallazgo de enterratorios de 3 individuos del periodo arcaico tardío, fechado en 2650, más o menos 20 años antes del presente, unos 700 años antes de Cristo. Luego se registraron evidencias de la cultura Aconcagua y Dieguita Inca, coherentes con el periodo agroalfarero tardío, 1450-1536 después de Cristo. Con las evidencias de enterratorios de 6 individuos acompañados de ofrendas de vasijas de cerámica, principalmente con influencia incaica, obteniendo un fechado de 565 más o menos 50 años antes del presente, más o menos en el 1450 después de Cristo. Siguiendo de forma secuencial, lo más antiguo a lo más nuevo, posteriormente se identificó una ocupación de la época histórica colonial, entre el 1600 y el 1800 después de Cristo, vinculada a la llegada de la Orden de los Mercedarios hacia el año 1715. Y por último, una ocupación del periodo republicano de nuestro país entre el 1800 y 1906 después de Cristo, que culmina con los vestigios dejados por el terremoto de agosto de 1906, hito que dejó un sello en el espacio construido para dar paso a la reconstrucción del área, configurando lo que es hoy Plaza O'Higgins. Este sitio arqueológico destaca principalmente por la presencia de elementos prehispánicos, los cuales resultaron una verdadera sorpresa, ya que no se tenían antecedentes de ocupaciones tan antiguas en esta área urbana de Valparaíso. Los materiales recuperados fueron entregados al Museo de Historia Natural de Valparaíso en el año 2018, en el marco de un convenio de colaboración público-privada, cumpliendo un papel fundamental como custodio de nuestro patrimonio.
lo que ha permitido desarrollar un programa de difusión científico-educativa dirigida a la comunidad, a través de una exhibición temporal, publicaciones en la revista científica Anales del Museo de Historia Natural de Valparaíso. En este caso es el volumen 31, si ustedes buscan en la página web, pueden bajar en PDF esta revista y pueden leer ahí también este artículo y varios otros más que tienen que ver con el sector y con el proyecto de estacionamiento de Plaza O'Higgins. Y la adquisición de insumos para la conservación. Y lo más importante, ha permitido el trabajo colaborativo entre el museo y las agrupaciones de pueblos originarios, donde el museo abre sus puertas reforzando que este patrimonio es de todas las personas que quieran valorizarlo. Al reflexionar sobre estos hallazgos, nos llama la atención la conexión existente entre el sitio y los descendientes actuales de las poblaciones originarias. Si bien las evidencias de la cultura Aconcagua son predominantes, al igual que en otros sitios del periodo tardío de la zona central de Chile, llama la atención la presencia de rasgos decorativos de Aguita, lo que expresa el gran intercambio cultural y multiétnico producido en esta época de influencia incaica. Las agrupaciones del pueblo de Aguita de Valparaíso se han identificado con los hallazgos de este sitio y participan de un proceso de revitalización cultural a raíz de la presencia de estos elementos de la cultura material que los remite a tiempos pretéritos. Esto ha hecho que las comunidades de Aguita quieran conocer más cerca de las prácticas ancestrales que guardan las vasijas y su decoración y otras materialidades presentes, y se propicie un diálogo entre las tradiciones de su pasado y su comprensión en el presente. Entonces, Charles, pregunta para ti. ¿Nos puedes mencionar brevemente en qué consisten los hallazgos prehispánicos encontrados en el sitio y qué aspectos destacas de haber excavado este sitio arqueológico? Hola, buenas tardes a todas y todos. Gracias por la invitación a este conversatorio. Yo creo que una de las cosas que yo creo como arqueólogo más puedo destacar del trabajo que realizamos, lo primero es la gran sorpresa, una gran sorpresa de encontrarnos con algo que no teníamos antecedentes y de que podíamos encontrar bajo la tierra. De hecho, este proyecto, que es un proyecto que se está terminando de construir ahora, que son estacionamientos subterráneos, que ocupan una parte, yo creo que quizás como una tercera parte, una cuarta parte de la Plaza O'Higgins, como en forma de L, pasó por el sistema de evaluación de impacto ambiental. De hecho, se hizo un informe arqueológico en base a antecedentes del área. Yo creo que quizás no una revisión muy exhaustiva, pero se sugería de que no existían vestigios como de importancia bajo la superficie, dado los antecedentes, y sugiriendo que todo era prácticamente relleno. Entonces, claro, con eso después, claro, entonces la única recomendación que existió o exigencia de parte del Consejo de Monumentos fue realizar un monitoreo arqueológico durante los inicios de los trabajos de los movimientos de tierra. Y claro, fue gran sorpresa cuando empezaron a excavar, porque el arqueólogo que estaba ahí monitoreando, revisando las excavaciones, empezó a encontrar muros y vestigios, incluso algunos elementos líticos que podían sugerir que había algún tipo de presencia prehispánica. Con eso se paralizaron los trabajos y ahí empezó todo un trabajo, ¿cómo se llama? Labores de ver qué es lo que había, de evaluar qué es lo que había y qué tipo de medidas había que implementar. Y ahí es cuando entré yo con mi equipo a realizar pozos de sondeo, y ahí fue como la gran sorpresa, porque empezamos a encontrar no solamente evidencias históricas de muros, de viviendas del siglo XIX, que quizás podía ser esperable, o no de mucho de extrañarse, pero también empezamos a encontrar vestigios de una ocupación de la cultura Aconcagua. Entonces eso realmente fue sorprendente, porque no hay mucho, son contados los antecedentes prehispánicos en el área de Valparaíso. Quizás había un antecedente claro, que era el colegio Eduardo de la Barra, donde se encontró un entierro agroalfarero temprano, pero nada más que eso. Y lo otro
lo otro notable de esta experiencia fue que la plaza significó un verdadero sello que mantuvo todo intacto bajo la superficie. Entonces, una vez que se rompió ese sello, cuando empezaron a hacer los primeros escarpes, a construir, empezó a develarse todo lo que existía abajo, que en el fondo fue todo un archivo de distintos estratos, distintos niveles, con distintas ocupaciones que dan cuenta de toda una historia. Entonces, detrás de todo esto, para mí es una gran experiencia arqueológica, que no solamente yo pude trabajar y presenciar, sino que también todos los arqueólogos y arqueólogas que estuvieron trabajando, haciendo las excavaciones y participando de todos los estudios posteriores que realizamos, de los materiales que recuperamos. Entonces, claro, porque no solamente son las excavaciones que uno realice, que tiene que ir excavando nivel por nivel, registrando todo lo que va apareciendo, tomando fotografías, dibujos, y un poco tratando de interpretar estas como distintas capas que son verdaderas páginas de un libro con archivos de información, que claro, la particularidad que tiene es que solamente una vez se puede abrir este libro, porque uno lo excava y en el fondo es como un libro que se va rompiendo, entonces es una única posibilidad que uno tiene para revisar este archivo. Entonces, en ese sentido fue una gran experiencia de terreno, pero también vino toda una experiencia de los análisis de los materiales que realizamos, que también fue complementando como la resolución de interpretación de todo lo que nosotros vimos, estábamos ya como advirtiendo en terreno. Y otra parte muy importante también fue la revisión de antecedentes históricos, fotografías antiguas, que también son un verdadero viaje en el tiempo, porque claro, uno ve el presente, ve una plaza, pero en el sentido común de las personas no se imagina qué es lo que pudo haber existido. O sea, esa plaza uno se la imagina como que siempre estuvo ahí, pero uno va escarbando un poquito como en fotografías antiguas y documentos y uno va viendo que en el fondo ahí no había una plaza, sino que había toda una manzana llena de construcciones en el siglo XIX que se destruyó con el terremoto de 1906 y a partir de ese momento se constituyó como una plaza. Entonces bajo esta superficie logramos encontrar distintas ocupaciones y eso es algo que también yo puedo destacar porque no solamente o sea, un sitio arqueológico puede estar compuesto como de una sola ocupación, pero en este caso habían quizás 4 momentos bien importantes. Todo el siglo XIX, del 1800, donde había toda una ocupación bien intensa del espacio, que yo creo que hubo una explosión demográfica después de la Revolución Industrial. Ya se constituye toda la zona del Almendral como parte de la trama urbana de Valparaíso, y después empezamos a encontrar vestigios coloniales, probablemente asociados al asentamiento de la Orden de la Merced en ese lugar, donde encontramos pedazos de platos bien típicos de esa época, como mayólicas controladas por la corona española, y algunos otros elementos, y después estos estratos de la cultura concagua, con estratos bien como más orgánicos, oscuros, con pedacitos de concha y fragmentos de cerámica concagua salmón, y algunos restos también con influencia dieguita, que también eso, bueno, no es tan poco común, pero para nosotros es un claro indicador de que probablemente es la época de ocupación inca, donde llegan muchas influencias de distintas poblaciones y particularmente la presencia dieguita en la zona central se ve bastante fuerte durante la época incaica. Entonces, después, claro, nosotros encontramos tumbas de este asentamiento Concagua con ofrendas, con vasijas bien bonitas, bien notables. Y también encontramos entierros del arcaico tardío. Son entierros que estaban extendidos y logramos fechar uno de estos cuerpos, claro, en el 2800 y tantos años de antigüedad. Entonces todo esto nos lleva a pensar, cuando empezamos a develar todas estas como capas, toda esta información nos lleva como a imaginarnos o a reconstruir todo cómo fue el paisaje en el pasado. Y claro, si empezamos a ver un poco los archivos históricos y un poco cómo se fue dando toda esta secuencia, claro, lo que nosotros vemos como
como una ciudad, como un área intensamente urbana. En el fondo hace 200 años atrás no era así. O sea, era un lugar que ya era rural, y ya como con ranchos, y más atrás habían aldeas de la cultura concagua, y si nos vamos más atrás aún, habían algunos cazadores recolectores que se asentaban en campamentos quizás esporádicos o semipermanentes, donde venían por temporadas, tal vez en el verano, a cazar guanacos o a aprovechar los recursos del mar. Pero claro, es un ambiente bien donde había un estero que bajaba desde las quebradas, que es el estero que se llamaba de las Delicias, en el siglo XIX, donde había un estuario, una laguna y una barra de desembocadura, que era la playa que formaba esta laguna. Entonces es un paisaje totalmente distinto que vale la pena evocar, porque en el fondo es un paisaje que existió ahí, es un lugar que existió. Y eso, yo creo que hay muchos temas que pueden surgir de esto, pero yo creo que lo más destacable lo podría plantear de esa manera, desde mi perspectiva y mi experiencia. Ahí sí, estaba hablando con el micrófono apagado. Señora María Esther, bueno, en primer lugar, quisiéramos felicitarla a usted y a su comunidad porque hemos sabido que han sido ya reconocidos por la CONADI como asociación indígena. Y preguntarle a usted, ¿qué ha significado para ustedes como descendientes de pueblos originarios los hallazgos de Plaza O'Higgins? Bien, primero que nada, muy buenas tardes a todos y muy agradecida por la oportunidad que se nos da de poder comunicarnos nuestros sentimientos, nuestros pareceres. Y bueno, una corrección pequeñita, nosotros fuimos por varios años asociación, pero fuimos reconocidos ahora finalmente por CONADI como una comunidad, porque somos una comunidad familiar, ¿ya? Y eso. Y bueno, para nosotros ha significado algo muy intenso. Primero que nada, un sentimiento de alegría. Nosotros siempre mirábamos al Norte Chico como la cuna de los diaguitas, la familia que quedó allá, nosotros urbanos por acá. Ese sentimiento nos acompañó siempre. Y entonces cuando aparecen estos rasgos diaguitas, influencia dieguita, como dijo el arqueólogo, es maravilloso, es encontrar una raíz perdida, un eslabón, sentir que se llena un todo acá en Valparaíso, donde vivimos nosotros, y ya no nos descolgamos del Norte Chico y nos sentimos mucho más fuertes acá en Valparaíso. Nosotros como originarios estamos siempre ligados a la tierra. Nuestros taitas fueron hombres que trabajaron la tierra, la metalurgia, mi padre en especial, y los crianceros, muchas personas del interior, hermanos que tienen historias preciosas de cómo sus padres, sus abuelos hacían sus tazas, sus platos de greda, cómo lo quemaban, cómo hacían su casa con barro y paja, y todo eso nos ayuda a conectarnos con nuestros taitas más lejanos, los más viejos, los que a veces para el mundo urbano se hace incomprensible esta ligadura que hay entre nosotros los actuales con nuestros ancestros. Pero ciertamente nosotros estamos intrínsecamente ligados a ellos. Hay algo mucho más fuerte, tendrían que ser ustedes originarios para entenderlo. Yo sé que la sangre no es pura de nadie, excepto los que han venido de Europa, qué sé yo, pero nosotros estamos criados, digamos, con saberes de la tierra. Entonces nos sentimos muy cercanos a aquellos que viven o vivieron con lo elemental. Y
Y cuando esto se abrió, ¿cierto? Esta herida en nuestra tierra, y aparecieron ellos, tuvimos sentimientos bastante encontrados. La verdad que pese a la alegría que nos daba, también la tristeza, porque sabíamos que en el contexto en el cual se estaban encontrando era un estacionamiento. Iban a seguir profundizando muy probablemente, y era muy, muy difícil que lográramos que quedaran allí, como sus familiares los pusieron, ¿cierto? Entonces sabíamos lo que iba a suceder, y cuando tuvimos la oportunidad de verlos, fue después conversando con todo el grupo, fue una unión increíble. No nos sentimos nunca lejanos ni desconocidos, eran como nuestros ellos, y nos sentíamos relativamente culpables de no poder hacer algo. Yo le he dicho en otra oportunidad, el alcalde en esa oportunidad dijo, amárrense, encadénense allí y paren la obra. Pero hasta íbamos a morir allí encadenados. Entonces lo conversamos y todo. Y bueno, los tiempos fueron pasando, tuvieron que sacarlos, y siento bastante conformidad de que están siendo bien cuidados. ¿Ya? Y es por eso también nuestra cercanía al museo, porque están allí. Y tenemos acceso, como dijo la arqueóloga, están ahí para toda la comunidad, están las cosas ahí disponibles, y, y es honorable poder ver sus trabajos aquí de Valparaíso, siempre íbamos a La Serena a ver museos, al Precolombino, Santiago, y ahora poder ir al Museo de Historia Natural de Valparaíso y encontrar lo que encontramos allí es precioso. Cuando tuvimos la oportunidad de tener las vasijas, me emocionó mucho una que estaba refaccionada, y, y hasta en eso lo sentí tan como mi papá. Mi papá trataba siempre de no desechar las cosas, siempre tenían una utilidad, porque habían sido hechas con sus manos y eran fácilmente modificables, y ellos no la desecharon, sino que la unieron, ¿cierto?, con dos orificios. Entonces son cosas muy cercanas que uno vive y reconoce. Entonces, y tenerlas en Valparaíso para nosotros fue, como les digo, con dos sentimientos bien encontrados, pero creo que hicimos todo lo posible y ahora seguimos haciendo todo lo posible para que ellos estén bien. Sentimos que va a ser así, que va a llegar el momento, y siempre les he dicho a todos, va a llegar el momento en que nos vamos a encontrar con estos hermanos, y podremos abrazarnos, podremos conversar, porque ellos, yo los considero igual que nosotros, no tuvieron la oportunidad de la tecnología, no tuvieron la oportunidad de la ciencia, pero dentro de su contexto fueron hábiles, y, y vaya que dejaron bien encaminado a la ciencia y a los estudios, y todavía se siguen estudiando sus cosas, su iconografía maravillosa. Entonces, ciertamente estamos muy contentos, y ha significado un lazo muy grande aquí en Valparaíso entre los hallazgos y la comunidad dieguita. Eso puedo decirle. Muchas gracias, señora María Esther. Sí, para nosotros siempre, usted sabe, las puertas del museo están abiertas, tanto a su comunidad como también a otras comunidades que necesiten ver las colecciones. Ahí también en el mismo mail que se les va a colocar aquí en el chat, nos pueden escribir si en algún momento se necesitan ingresar revisar algunas colecciones. Para eso está el museo. O sea, nosotros nos resguardamos, pero también nuestro interés es que esto pueda ser conocido también por las personas. Gabriela, ¿cómo siguen proyectándose en el tiempo los materiales arqueológicos como parte de la colección arqueológica de estudio del Museo de Historia Natural de Valparaíso? Buenas tardes a todos y todas. Bueno, los materiales de estudio que se encuentran depositados en el Museo de Historia Natural de Valparaíso siguen siendo vigentes, o sea, llegan al museo en el 2018
y siguen siendo objetos de estudio tanto de investigaciones como de proyectos de recuperación de técnicas, de decoración, cerámica, y también en su momento también fueron puestos en valor a través de una exposición que se realizó con los materiales. Entonces, estos materiales en el museo, cada vez que viene un investigador, cobran vida y pueden ser recuperados, digamos, a través del estudio, de las investigaciones, como les digo. Y en el museo estamos trabajando todo un equipo para poder mantener la conservación de los objetos. Y como decía Lilian y la señora María Esther, para que tengan todo el resguardo y puedan tener el acceso a las colecciones, las distintas investigaciones y personas que quieran poder revisar las colecciones. Gracias, gracias Gabriela. Tenemos una pregunta aquí en el chat de Antulemo Manque, de la comunidad Los Mapuche Picunche Manque. En realidad es una, la voy a leer, a lo mejor podríamos hacer algo muy interesante. Dice, ojalá en un próximo conversatorio puedan incorporar a la exposición al pueblo mapuche Picunche, del cual forma parte la historia de Valparaíso. Aquí, bueno, no sé, Gabriela o los que deseen contestar. Sí, tal como decía Lilian, estas colecciones pueden ser revisadas por cualquier grupo, ya sea de investigación o de pueblos originarios, porque como les comentaba, con cada nueva investigación estos objetos cobran vida, o sea, estos objetos siguen vigentes y en el museo están con todas las condiciones para poder ser revisadas las colecciones, así que obviamente que si solicitan el acceso a las colecciones, nosotros revisamos el proyecto o la actividad que requieren hacer y pueden acceder a estas colecciones. Así que no habría ningún problema, tendríamos que coordinar solamente la visita. Gracias, Gabriela. Bueno, estando en casa siempre pasan esas cosas, así que no hay ningún problema. No hay ningún problema con eso. Bueno, aquí tengo una pregunta que es para los tres. Dice, como antecedentes generales, sabemos que en la época de contacto con el Inca se daba un contexto multiétnico en el sentido que había interacción entre muchos pueblos y esto también se producía porque era una estrategia incaica trasladar poblaciones según las necesidades del imperio. Es por eso que en este sitio se encuentran evidencias de poblaciones locales y también de la cultura diaguita chilena. Según su opinión, ¿por qué se hallan vestigios diaguita en Valparaíso? Contesto, como mi opinión. Bueno, hay que tener claro que el componente principal del sitio, que es del periodo intermedio tardío que le llamamos, o periodo tardío, ya como de la fase incaica, es una aldea de la cultura concagua. Ahora sabemos que desde el Choapa hacia el sur, por las crónicas de Vivar, hablaban mapudungún. Entonces, claro, podemos presumir que hay como una fuerte afiliación mapuche de estos grupos, o sea, quizás desde la Concagua hacia el sur, o sea, todos los nombres, la toponimia, es más bien, yo diría, en mapudungún, pero claro, hay harta toponimia también quechua, que es por la influencia incaica. Ahora, pre-incaico, o sea, antes de la llegada de los incas, los dieguitas estaban casi al lado, digamos. O sea, si uno ve en Petorca, que incluso es la quinta región, encontramos evidencias dieguitas antes de la llegada de los incas. O sea, están casi ahí al lado. Pero claro, las crónicas hablan de que del Choapa hacia el sur ya era otra etnia que hablaba mapudungún. Nosotros presumimos que la cultura concagua probablemente esté más relacionada a ese componente cultural,
Ahora la cultura concagua también es bien particular de la zona central, o sea, tampoco no es como cultura mapuche, sino que es bien particular de la zona central, donde se ve en el Mapocho, se ve desde Quillota hacia la costa, y después por la costa hacia la desembocadura del Maipo, donde podemos ver, por ejemplo, la cerámica Aconcagua Salmón. Pero como también ha planteado mi colega Daniel Pavlovich, que está aquí presente, también en la zona alta de la Aconcagua hay una zona de interdigitación cultural donde también llega como más influencia dieguita, incluso antes de la llegada de los incas. Entonces realmente la Aconcagua es una zona como donde hay ya relaciones antes de la llegada de los incas, pero claro, por las crónicas y todos hablaban mapudungún. Y también hay hartos simbolismo o elementos iconográficos que son propios como de la cultura mapuche, como la clava, que se ha encontrado en contextos funerarios, o el toquimano, que son bien propios de la cultura como mapuche. Pero claro, durante la época incaica llegan realmente grandes transformaciones donde una de las cosas que nosotros sabemos como mecanismo principal de dominación fue el traslado de poblaciones. Llegaron mitimaes, que son colonos que se movieron de un lado hacia otro según las necesidades del imperio. Y probablemente la zona central no fue la excepción. Y por lo menos yo veo que claramente, y otros investigadores, arqueólogos que estudian el periodo, ven que claramente hay un componente iconográfico dieguita en la zona central que se funde, se mezcla con la cerámica local. Entonces claramente hay un componente dieguita. Ahora, algo bien importante también de tener presente en el periodo inca es que los incas reforzaban la identidad de las etnias que estaban presentes. Entonces, si alguien era de otra parte, usaba adornos en la cabeza que mostraban de qué etnia era. Y eso también tenía que ver con el control del estado incaico, porque todo era censado. Habían censos, se contaba la cantidad de gente que había, y que ellos querían saber exactamente cuánta gente también colonos venían, como para también tener control. Todo eso ellos lo llevaban registrado en este sistema de nudos, que son los quipus, que son sistemas de contabilidad donde llevaban un registro bien acabado de todo eso. Sí, para aportar también un poco a lo que comenta Charles, es también a través de la alfarería que en el periodo incaico la cultura diaguita o la influencia de la cultura diaguita se va extendiendo hacia zonas más al sur de Chile. Entonces encontramos cerámica con influencia diaguita inca hasta la región de O'Higgins incluso. Entonces, de alguna forma, a través de la alfarería, como los diaguitas eran un pueblo netamente alfarero, el Inca en el fondo aprovecha esas condiciones y hace que esta producción se extienda hacia más al sur de Chile. ¿Puedo hablar yo? Sí, por supuesto. Ok. Nosotros pensamos que los diaguitas se trasladaban desde la costa hacia la cordillera, desde la costa hacia los valles, y creemos que ellos se trasladaron del norte chico hacia acá. Sentimos que esta cultura concagua, como bien dijo el arqueólogo, está muy unida a los diaguitas. Y cuando también el arqueólogo dice que puede haber venido acá la población diaguita como por los incas, traídos para trabajar, para armar poblaciones. También creemos eso, creemos que acompañaron, porque ellos eran caminantes y sabían las rutas, sabían dónde estaban ya los asentamientos, y era muy propio que los utilizaran. Ahora, como él también dijo acerca de las crónicas, no es que yo las mire a menos, pero son las crónicas de los españoles, de quienes estudiaron eso en primera instancia después de la conquista, ¿no? Y bueno, nosotros
pese a que algunos nos han hecho etnicidio por allí, sabemos que se trascendió, que los taitas pudieron prevalecer y estoy segura que ellos llegaron acá. Ahora, cuando nosotros vemos las sepulturas, las funerarias que se encontraron en Valparaíso, la orientación que ellas tenían, cómo estaban puestos los cuerpos, el acompañamiento de las ofrendas, las vasijas y los utensilios, es muy parecido si no igual, a lo que se encontró en La Serena, en el Olivar. Y eso nos habla también de que, como dijo el arqueólogo también, ellos, los del Imperio Inca, trataron de llevar todo muy regulado. El hecho de que ellos se hayan podido enterrar de una forma de costumbre, siento yo que o pasaron dos cosas: o los incas eran muy buenas personas que les permitían esas libertades y que siguieran con su ritual, y también los antecedentes de que hay ahí niños, jóvenes, adultos, estaban en familia, no eran solamente hombres para trabajar, había una familia, yo creo, y perdónenme que si me extiendo mucho, pero creo que Valparaíso, todo el Almendral, ahí se vivió como un gran asentamiento. Y algo más que a nosotros nos dice la unión, algo muy personal, y espero no meterme en problemas. Nosotros hace un tiempo fuimos al Olivar como familia, y estuvimos allí en los patios. Por supuesto que no nos permitieron entrar allí, y mirábamos, nos subimos a un camino alto que hay en la carretera para mirar, y pedimos permiso. Estuvimos ahí frente a los lugares, estuvimos mirando los patios alrededor, las parcelas, trabajándose. Y ahí estábamos, hicimos una rogativa, y le ocurrió algo muy especial. Y si ustedes quieren, yo se los puedo mostrar. Mirábamos el suelo, tratando de buscar algo, una señal, y obviamente está muy intervenido ese lugar, sumamente intervenido. Entonces, como se estaba haciendo una carretera, había mucho huevillo, mucha gravilla, y dentro de todo, nosotros encontramos un trocito de vasija, estoy segura, o de vasija o de algún silo, pero era de color naranjo y con dibujos negros. Un trocito de 2x2, debe ser más o menos 2x3. Y saben, para mí es una joya. Yo no sé si a la arqueóloga, a Paola González, que estaba trabajando ahí, le faltó ese trocito en alguna vasija que tiene ella armándose, no lo sé, pero la tengo yo. Y por supuesto que la guardé como un tesoro, y ahí la tengo. Entre otras vasijas que también me regalaron de Olmué, si ustedes quieren verla alguna vez la llevo. Y también es naranja con negro. Yo diría que es un trozo de silo, porque es enorme, grande. Y no tiene tanto dibujo, pero tiene claramente el naranjo con negro. Son como testimonios personales, ¿ya? Y creo que ellos llegaron a Valparaíso, eran caminantes, bajaban de la cordillera, subían con mariscos procesados, y los llevaban, y quedaron los conchales arriba como testimonio. Entonces fueron un pueblo caminante, un pueblo que supo abrirse camino, y así como nosotros en este tiempo, que el 2006 nomás nos reconocieron, también nos estamos abriendo camino, y con un sentimiento muy fuerte de pertenencia. Así que eso les puedo decir de que yo creo que llegaron al paraíso. Muchas gracias. Tenemos una pregunta de Rodolfo Folegati. Espero haber pronunciado bien el apellido.
En Valparaíso histórico, desde 1536 en adelante, pareciera marcar un corte, un término del mundo indígena. ¿Existe evidencia arqueológica posterior a la llegada de los conquistadores? Sí, bueno, nosotros actualmente uno dice ¿dónde están los pueblos indígenas? Pero se fusionaron, hubo un proceso de mestizaje en Chile, pero en la colonia, bien adelantado en la colonia hasta el siglo XVIII, todavía habían pueblos indígenas de la zona central que estaban al norte del Mapocho, en Santiago, en La Chimba. Incluso los vecinos de Santiago, por ejemplo, o sea, a veces se quejaban de los indios metían mucho ruido con los silbatos, que tocaban por las calles, y claro, habían regulaciones para que los pueblos indígenas durmieran al otro lado del río, para que no molestaran en la noche. Y en Valparaíso hay una hoyería que está en las nacientes ¿cómo se llama? Del Estero Jaime, donde había un centro de producción indígena de cerámica. Y nosotros estamos muy acostumbrados a encontrar en contextos coloniales, me refiero a contextos como cuando estamos cavando sitios que son de la época colonial, gran parte de los platos son evidentemente fabricados por manos indígenas, con las mismas técnicas de elaboración indígena, con el engobe rojo, muy común la pintura blanco sobre rojo, con ondulaciones, a veces motivos floreales, pero que son hechos con las mismas técnicas indígenas. Entonces, claro, hay una parte un poco que no está muy visible, pero con pueblos indígenas existieron hasta la época colonial bien individualizados, o sea, con que vivían en sectores, en pueblos de indios, que claro, después, posteriormente ya se fueron como fusionando y pasaron a formar parte de la raza que somos acá en Chile. Gracias. Tenemos otra pregunta de Calquín. Dice, ¿cómo se llama el complejo cultural al que llaman Diaguita desde la arqueología? ¿Cultura Molle? Bueno, en realidad la cultura diaguita está clasificada como cultura diaguita chilena. Y el complejo cultural El Molle y el complejo cultural Las Ánimas son otros desarrollos, ¿ya? Ahora con las investigaciones que se están haciendo en el sitio El Olivar, se está viendo que el complejo cultural Las Ánimas es prediaguita, ¿ya? Pero la cultura se llama cultura diaguita chilena. Y el complejo cultural Las Ánimas sería previo. Y ahora el Molle, que es anterior, ya sería otra cultura que no tiene tanta vinculación o no se ha podido ver si existe la conexión con la cultura, con el complejo cultural Las Ánimas y después con Diaguita, pero es anterior. Gracias. Lilian Meneses pregunta, ¿la memoria y relatos de las comunidades indígenas es considerada como una parte de la evidencia científica al momento de investigar estos sitios arqueológicos? Bueno, nosotros los arqueólogos igual lo estamos considerando hoy en día, porque pensamos que parte del acervo que estamos encontrando, que lo tenemos que conectar con los descendientes actuales. Entonces, en el fondo, cada vez más se está incorporando esa visión, e incluso se está tratando de incorporar también la participación de los pueblos originarios cuando aparece un sitio arqueológico y puedan también hacerse parte de lo que está apareciendo, porque como decía la señora María Esther, son temas muy sensibles que a veces aparecen tumbas y obviamente se tiene que consultar a los descendientes actuales. Si bien no está tan marcada la secuencia desde nuestro pasado prehispánico hasta los descendientes actuales, sí hay una conexión y una memoria que se debe respetar.
Por lo tanto, desde, digamos, desde la disciplina arqueológica, cada vez hay más colegas, más profesionales que obviamente necesitamos esa visión también para complementar el estudio, entre comillas, científico que estamos realizando nosotros. Necesitamos esa visión también de las tradiciones, de poder ver qué conexiones o qué vinculaciones podemos hacer con las comunidades actuales, en términos a veces de formas de manufactura o modos de usar algún objeto. Por lo tanto, desde la disciplina arqueológica cada vez más se está consultando y se está trabajando en conjunto con los pueblos originarios. Gracias. ¿Quieren hacer algún otro aporte, señora María Esther, Charles? No, solamente recalcar lo que la pregunta anterior, quizás más y relacionada. Nosotros sabemos que después de la llegada de los españoles se entregaron estos grupos, ¿cierto?, que se repartieron las tierras y se entregaron también los habitantes de las tierras como una pertenencia. En Olmué hay un título de la que fue dueña de Olmué, cuando ella hace su repartición, ¿cierto?, entregando a su herencia, ¿ya? Y ella le entrega un trozo de tierra a sus indios, dice ella, que los tenía en esclavitud, un servicio, digámoslo así, en servicio, ¿cierto?, para su bienestar. Y obviamente no fueron exterminados, sino que se les hizo trabajar y ellos fueron permaneciendo como entregando los saberes a sus hijos. Y es lo que nosotros basamos nuestra pertenencia, nuestra historia, lo que nos cuentan los abuelos, lo que nosotros conversamos y traspasamos de uno a otro como historias familiares, ¿ya? Y son siempre maravillosas y muy unidas a la tierra, a la producción de la tierra, al observar la naturaleza como algo básico para la vida y estar muy conscientes de que en este tiempo se está perdiendo esa visión, esa cualidad. Entonces, no hace mucho, unos 2 años, 3 años atrás, se hizo un premio a los profesores internacionalmente y ganó una profesora el premio, si no me equivoco, en Australia, quien estaba enseñando a los niños cultura ancestral y lo hacía con el motivo de un futuro, la posibilidad de que en un futuro desastroso ellos pudieran sobrevivir. Entonces, creo que es sumamente importante que se entienda la cultura ancestral como algo básico e importante para el sostén, porque en todo este tiempo pandémico y todo eso, creo que los originarios que somos, la pudimos pasar mejor que nadie. Nos acercamos incluso más a la naturaleza, tratamos de protegernos con nuestras tomas, nuestras hierbas y mantener siempre una atracción a la Pachamama, a la energía buena y nuestras rogativas constantes. Así es que creo que es sumamente importante eso, que los pueblos originarios puedan mantener sus tradiciones y también poder enseñarlas y entregarlas, sobre todo a los jóvenes, a los niños que están nacidos en este tiempo tan cibernético. Eso. Gracias. Bueno, como un poco mi aporte a lo mismo, yo creo que la memoria oral es una verdadera joya que hay que aprovechar cuando se puede. Ahora con las personas,
con las personas también se van muriendo las historias, o sea, las historias se van debilitando, se van haciendo cada vez más difusas. Entonces es muy importante en ese sentido cuando se logran hacer recopilaciones de historias orales de ciertas zonas, porque son registros que son invaluables, que tienen que ver con las tradiciones, con las formas de hacer las cosas, las formas de interactuar con el medio, con la naturaleza, con los recursos, que es totalmente distinta a cómo abordamos en la actualidad, en la modernidad, todo nuestro entorno que está cambiando cada vez más. Estos saberes se van perdiendo y yo creo que es una labor tremenda que hacen los antropólogos, especialmente cuando logran recopilar estas historias orales. Y desde la arqueología, desde mucho tiempo se ha hecho como la etnoarqueología, que es el estudio como etnográfico de pueblos vivos, para poder hacer conexiones con cómo pudieron haber interactuado en el mundo los pueblos indígenas. Y por lo menos para el periodo inca o las culturas que nosotros estudiamos que tienen como una raigambre andina, es muy valioso poder entender cómo comprendían el mundo, o sea, cómo comprenden incluso hasta el día de hoy los pueblos andinos, la naturaleza. Y yo creo que es un desafío también sacarse un poco las concepciones que tenemos tan occidentales o cartesianas, si se quiere, como de entender todo como de manera binaria, lo que es lo verdadero, lo falso. Los pueblos indígenas tenían una concepción totalmente distinta, donde estaba todo mucho más integrado. Lo masculino, lo femenino era complementario. La naturaleza también estaba viva. Había que interactuar con la naturaleza para poder ser exitoso en el mundo. Por esa razón ellos dejaban ofrendas en montañas y en arroyos, porque eran lugares donde habitaban las entidades de la que controlaban las fuerzas de la naturaleza. Y yo creo que esa es una lección que también nos dejan los pueblos originarios, de volver a interactuar de esa manera, como con más respeto también hacia nuestro entorno, porque yo, o sea, personalmente creo que esos lugares todavía están habitados por los espíritus, y están todavía los espíritus de los pueblos originarios también, que habitan el paisaje. Sí. Muchas gracias. Bueno, tenemos una última pregunta, así que si después hay más consultas, las pueden enviar por favor a mhnb@patrimoniocultural.gov, perdón, museochile.gov.cl. Disculpe. Entonces, esta pregunta es de Antulemu Manque, que dice, ¿qué vínculos observan entre la cultura Aconcagua y los complejos culturales Bato y Yoyeo? ¿Existe una continuidad ocupacional en Chile central entre esas culturas? En base a los registros de cronista, Vivar y otros, y antecedentes arqueológicos de ocupación Aconcagua en el Cerro La Compañía, se vinculan los ocupantes del Cerro La Compañía durante el ataque a Santiago en 1541 a la cultura Aconcagua, Lonco Cachapoal. En ese sentido, ¿cómo observan el vínculo entre los componentes culturales Aconcagua y la cultura picunche? ¿Qué opinan de la pertinencia cultural de los descendientes de pueblos indios con apellido mapuche, picunche, que aún persisten en Chile central y que poseen remanentes culturales y en su memoria que los vinculan a los antiguos picunches y a la cultura Aconcagua? Es como bien compleja la pregunta. Bueno, contestando a una parte de lo que menciona, es que la vinculación entre las distintas culturas es que, por ejemplo, Bato y Yoyeo y Aconcagua, en algunos sitios arqueológicos podemos encontrar la secuencia Bato y después Aconcagua, pero no tenemos la certeza de que sea la misma población, ¿ya? Son sitios que están siendo utilizados intensamente, entonces probablemente se utilizan durante un periodo y después hay un momento de que no se ocupa y aparece la cultura posterior, en este caso, por ejemplo, en la desembocadura del mismo río Concagua, en Concón, encontramos muchos sitios conchales Bato,
Y después, digamos, en la estratigrafía más arriba, encontramos población Aconcagua, ¿ya? Entonces, pero no tenemos como una secuencia totalmente clara desde el arcaico hasta periodos tardíos, solamente en algunos sitios se puede encontrar esta secuencia. Y respecto a los picunches y la cultura concagua, siempre está un poco la división entre lo que en el fondo declaramos los arqueólogos y lo que clasifican los historiadores. ¿Ya? Como nosotros nos guiamos más por la evidencia material de la cultura material, para nosotros es la cultura concagua, pero en las crónicas se menciona al pueblo picunche y nosotros podemos relacionarlo y poder decir, sí, probablemente esta cultura que nosotros llamamos Aconcagua, por un tema de sistematización para poder estudiarla, probablemente puedan ser la misma población picunche. ¿Ya? Entonces son los historiadores que le llaman picunche porque ellos se enfrentan, ¿no es cierto?, a estos estudios a través de las crónicas y de las obras que están ya escritas, cuando ya empezó, ¿no es cierto?, del periodo histórico ya hay fuentes escritas. ¿Ya? Entonces esa es como la división. Para los arqueólogos sería cultura concagua y para los historiadores serían los picunches o pueblo picunche. Ok, muchas gracias. Bueno, como ya les, gracias a todos por asistir, ya estamos en la hora. Como acá está bien escrito en el chat, está el correo del museo, perdón que yo me enredé, pero acá ya está bien escrito, mhnb@museoschile.gov.cl. Cualquier otra consulta que ustedes quieran hacer, la pueden hacer a este correo y nosotros se las mandamos a las personas que correspondan. Así que muchas gracias por estar aquí con nosotros. No sé si la señora María Esther o Charles quieren decir algunas palabras de cierre para terminar. Gabriela Bueno, también. está bien. Solo decirle a los hermanos que están preocupados por su pueblo, por su pertenencia, que nosotros acá en la zona central estamos claros que hubo una unión de pueblo. Y también tenemos muy claro nosotros que la cultura Aconcagua es propia de la zona central. Y, y nosotros estamos haciendo un trabajo con las piedras tacitas, hermosísimo. Y ellos es increíble cómo se va mostrando el camino que ellos van dejando. Y en este tiempo han habido muchísimos hallazgos, muchísimos, y también para nosotros es sumamente relevante. Me impresionó lo que dijo Charles recién en cuanto a que el espíritu vivía en el lugar. Hace poco fuimos, la semana pasada, a hacer un trabajo allí con unos jóvenes que están sumamente comprometidos en reforestar en Los Pinos, allá en Quilpué, una zona hermosísima donde hay muchísimas piedras, y es impresionante la energía que hay ahí. Es impresionante lo restaurado que uno sale de ese lugar. Y, y todo eso está para ustedes, para todos. Y nosotros como originarios no debiéramos combatirnos, ni debiéramos buscar nuestra ganancia, nuestra propiedad. Deberíamos simplemente disfrutar de estas cosas maravillosas. Y cuando se hace una unión, creo que estamos honrándolos a ellos. Así es que simplemente decir eso, que mantengamos nuestras tradiciones, que sigamos haciendo la greda, que sigamos pintando la iconografía, que a lo mejor no la comercialicemos, porque no está dentro de nosotros. Capaz que podríamos hacer un trueque, pero que no perdamos nuestras bases en peleas que nos dividen y nos hacen desfallecer simplemente. Así que eso
hermanos. Yo también quería agradecer el espacio, obviamente que a la señora María Esther, que también cada vez que podemos conversar con ella nos entrega más claves también para poder acercarnos a la materialidad de las culturas pasadas. Y que hay que tener en claro que detrás de los objetos que nosotros estudiamos hay culturas detrás. O sea, nosotros no nos estamos concentrando en los objetos en sí, en la cerámica o los elementos líticos, sino que estamos tratando de buscar respuestas a las personas que están detrás de estos objetos, qué nos han dejado, cuáles han sido sus tradiciones y cuál es la conexión con los pueblos que siguen existiendo hasta el día de hoy. Bueno, por mi parte, agradecido de la invitación. Yo creo que como arqueólogos tenemos el deber, yo creo que, pero de poder expresar un poco, mostrar lo que uno hace, porque en realidad es un trabajo que es poco conocido, en general es poco abierto también al público general. A veces nos damos vuelta en tecnicismo y en artículos muy técnicos que no están abiertos al público. Yo pienso que tenemos el deber los arqueólogos de hablar sobre esto, pero bueno, para mí es un deber que en realidad es un placer también, así que de poder responder preguntas y también contar un poco sobre la experiencia, nuestra experiencia cuando nosotros abrimos la tierra y empezamos a encontrar cosas, porque en el fondo hay toda una historia que está ahí oculta y yo creo que vale la pena mostrarla, porque también abre las perspectivas de todos sobre la percepción y la concepción que hay en el espacio, de que no solamente estamos acá en este momento, sino que hay una gran profundidad temporal de personas que habitaron este mismo espacio antes que nosotros, y es importante conocer un poco más sobre ello. Así que muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes, muchas gracias a todas las personas que asistieron esta tarde aquí a este conversatorio del museo. Revisen la página web del museo www.mhnb.gov.cl. Recuerden, cualquier cosa nos pueden escribir también al mail. Y bueno, estamos en contacto, revisen nuestras páginas sociales también, porque ahí estamos poniendo más información de otras actividades que vamos a hacer, y esperando que nos podamos encontrar pronto en persona y a lo mejor poder hacer estos conversatorios ya físicamente. Así que muchísimas gracias y buenas tardes. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Que estén bien todos. Chao, chao.